Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por estar en esta hermosa mañana en Radio Yire, en los 104.5 FM. Damos gloria a nuestro Señor. Estamos en el programa La Palabra de la Cruz. Soy su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judith Gutiérrez. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas, la obra de sus manos. El Señor bendiga su trabajo, su familia, su hogar. Y donde el Señor lo lleve, quizás anda haciendo algunas gestiones, diligencias personales, el Señor le bendiga. En esta hermosa mañana vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él sea dirigiendo este programa. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Oh Dios mío, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de ti, dándote toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones, Señor. Que tu presencia llene nuestras vidas, Señor. Que toda dificultad que esté atravesando cualquier persona, cualquier adversidad, cualquier enfermedad, ahí tu presencia, tu poder lo transforme, lo cambie, que reciba sanidad en esta hermosa mañana, que tu presencia, Señor, inunde su vida, que pueda ser transformado, cambiado desde su cabeza hasta sus pies, Señor, que ahí la presencia de tu Espíritu Santo lo transforme, lo redarguye, lo llene de tu presencia, Señor. Ministra cada vida en esta hermosa mañana, Señor, que allí nuestro amigo, nuestro hermanos que escuchan a esta hora el programa, Padre, puedan ser bendecidos a través de tu presencia, a través de tu Santo Espíritu. Ministra sus vidas, Señor amado, rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura, Espíritu Santo de Dios, llena su presencia, Señor, sus vidas, llena, Señor, de tu Santo Espíritu, su corazón, Padre eterno. Mi alma te alaba, Señor. Aviva cada vida, aviva cada corazón, Señor. Tu presencia, Padre, llene cada corazón, llene cada alma, llene cada ser. Espíritu Santo de Dios, rompe cadena, rompe atadura, rompe ligaduras, Señor. Tu presencia se mueve sobre cada vida, Padre. Transforma, quebranta, Señor amado, cada vida, Señor amado. Oh Dios mío, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier adversidad, líbranos de la muerte, líbranos del asedio, líbranos de las maldiciones, Señor, del mal deseo de las personas en contra de nosotros, de toda maldición se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. En la cruz del Calvario llevaste las maldiciones, llevaste las rebeliones, allí, Señor amado, clavaste el acta que había en contra de nosotros y nos has hecho libres, Señor. Creemos que tú eres nuestro libertador, eres nuestro ayudador. Eres el que da respuesta a nuestras vidas en los momentos que clamamos a ti. Tu palabra dice, este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó, Señor. Jehová es mi amparo y mi fortaleza en el día de la prueba. Oh Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Llena cada vida, Señor, cada corazón. Tu presencia, Señor, esté ahí ministrando sus vidas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Llena sus vidas, Señor, de tu presencia, Padre. Llénales, Señor, llénales de tu poder, de tu santa unción en esta hermosa mañana. Espíritu de Dios, ministranos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor. En esta hermosa mañana vamos a meditar en la palabra de nuestro Padre Celestial y les voy a invitar que me acompañen al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 2. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan y la palabra del Señor nos dice así. Capítulo 18, versículo 2. Dios sea ministrando sus vidas en esta hermosa mañana.
Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Por muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Vamos a ver la lucha del Señor en el Getsemaní. Recuerde que estamos viendo la serie acerca de la oración. El huerto de Getsemaní, aquel lugar familiar donde el Señor se había retirado muchas veces con sus discípulos. Podemos ver de que en aquel lugar familiar donde él siempre había estado, ahí ocurrió un escenario de una escena dramática, tanto en el Monte de los Olivos como en Getsemaní. Significa prensa de aceite, ya por su nombre indican a las horas que seguiría el Señor, que se iba a encontrar con una gran presión y aflicción en su alma, con las palabras: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Evangelio de San Marcos capítulo 14 versículo 32. El Señor dejó a 8 de sus discípulos a la entrada del huerto para retirarse con Pedro, Juan y Jacobo más adentro del huerto. Estos 3 discípulos que hace poco habían sido testigos de su gloria en el monte de la transfiguración, vieron ahora a su Señor en una gran angustia, cuando comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:37, oyeron sus palabras conmovedoras. Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Solo Lucas nos cuenta que el Señor se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, para caer sobre sus rodillas y orar. El Evangelio de Lucas 22:41, Mateo y Marcos relatan que orando se postró sobre su rostro, Mateo 26:39, y se postró en tierra, Mateo 14:35. Evidentemente no estaba muy lejos, por los 3 discípulos podían verle y oírle solo con el Padre, y no obstante al alcance de los discípulos. Hay comentaristas que recuerdan aquí el atrio, el santuario y el lugar santísimo del templo, pero más evidente parece el parecido en la escena de Génesis 22, donde Abraham se pone de camino a Moriah y deja atrás a su siervo con el asno, diciendo, Génesis 22:5, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Recuerda la historia de Abraham con su hijo Isaac, la conversación conmovedora entre padre e hijo en el camino, el lugar de sacrificio y la pregunta de Isaac acerca del cordero para el holocausto. Génesis 22:7 muestran claro los paralelos que miles de años después probablemente el Hijo de Dios y el Padre en el huerto del Getsemaní. El hecho de que el Señor oró al Padre estando a un tiro de piedra de los 3 discípulos nos exhorta a nosotros también a considerar que esta escena estremecedora, con distancia y reverencia, no podemos comprender lo que nuestro Señor sufrió en agonía y tormento cuando suplicó 3 veces: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Solo Lucas nos cuenta que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. Sobre él escribe de la agonía y de la dramática creciente en la cual su oración se hizo más intensa, cayendo finalmente su sudor como grandes gotas de sangre hasta la tierra. Evangelio de Lucas 22:44. El terror ante el juicio de Dios sobre el pecado y el hecho de que Él, el puro, el limpio de todo pecado, el creador y sustentador de la vida, sería hecho pecador. Sería hecho pecado y tendría que morir como un pecador en la cruz. Pero realmente nosotros sabemos que nuestro Señor era un hombre justo, que fue a la cruz para libertarnos del pecado, de la transgresión y de la muerte espiritual que había en el hombre. Solamente a través de la redención de nuestro Señor en la cruz, pasando esa copa amarga allí, tuvo que beber en las horas de tinieblas en la cruz por usted y por mí. Recordemos la lucha del Señor en el Getsemaní.
En Lucas 4:13 dice que el diablo, después que hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto fue en el desierto, después de haber bautizado el Señor Jesús al principio de su ministerio. Ahora en la noche, antes de su muerte, el tentador emplea toda astucia en su arte tentador para hacer de que el Señor desobedezca la voluntad de su Padre. La agonía descrita por el Evangelio de Lucas indica con qué furia y poder se enfrentó Satanás, que tiene el imperio de la muerte. Hechos 3:15, que es el autor de la vida, y Hebreos 2:14, que él tiene el imperio de la muerte. En esta lucha y agonía Jesús oró intensamente. En Hebreo hallamos los detalles así. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Pero entonces llegó el gran momento cuando la lucha se decidió y Satanás tuvo que irse vencido. Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de la tristeza. Qué contraste. El Señor, tras estas tentaciones terribles, decidido a cumplir la voluntad del Padre e ir al Gólgota, y los discípulos incapaces de velar ni siquiera una hora con el Señor. Mateo 26:40, dormidos de tristeza, cuando las sombras horribles de la muerte inminente cayeron sobre él en el Getsemaní y su alma estaba abatida y triste hasta la muerte. Entonces, como hombre, anhelaba la proximidad, la compasión y el apoyo de sus discípulos más íntimos. Salmo 69:20, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Pero ahora, después de que el tentador había sido derrotado y el Señor estaba decidido a recibir y beber la copa del sufrimiento de la mano de su Padre, pudo ir a sus discípulos dormidos y llegó y lleno de benignidad. Marcos 14:41 y 42 nos dice: dormid ya y descansad, levantaos y vamos, he aquí se acerca quien me entrega. Lucas en su relato no se fija tanto en el comportamiento de los discípulos, sino en la lucha de la oración. Y él es quien describe con más detalles, menciona en estos pocos versículos 5 veces las palabras oró, oraba, oración. Está en Lucas 22:40, 41 al 46, y cierra su narración con la exhortación de Jesús: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así es, estimado amigo y hermano, Dios nos invita a que oremos para ser librados de las pruebas, para ser librados de la tentación, para salir en victoria, y solamente esto es a través de la oración. Las últimas palabras de alguien tienen siempre un peso especial y muy a menudo se reflexiona sobre ella y se citan. En este sentido, debería ser de especial importancia la exhortación de Jesús para nosotros como sus discípulos. Si yo pudiera forjar y meter mi corazón en cada sílaba y bautizar cada palabra con mis lágrimas, entonces os pediría encarecidamente que más que otra cosa seáis celosos en la oración. Nos dice lo que es el hermano Carlos Spurgeon. ¿Qué podemos aprender de esto? Estamos hablando de la lucha de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Número 1 es reconocer la soberanía de Dios. Cuando uno de los discípulos le pidió al Señor que le enseñara a orar, le dio la oración de muestra tan conocida en la que Dios mismo pone la prioridad: Padre, santificado sea tu nombre. Lucas 11:2. En el Sermón del Monte animó a los discípulos a orar. Mateo 6:9 al 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En nuestras oraciones también deberían estar al principio la honra de Dios, su deseo y su voluntad, antes que nuestras necesidades y nuestros deseos. Esto es lo que el Señor hace en el huerto del Getsemaní. En su oración conmovedora no pasa por alto su angustia indecible, pensando en la cruz y su muerte inminente.
mente, pero se sometió al plan y a la voluntad de Dios Padre, poniendo en honra y en primer lugar en su oración a Dios Padre. Cuán fácilmente sucumbimos muchas veces al peligro de querer prescribir a Dios lo que tiene que hacer por nosotros. Muchas veces nuestros deseos y nuestras confianzas son egoístas y queremos que Dios nos auxilie y nosotros queremos estar de una forma egoísta y arrogante delante de Él. Recuerde, el apóstol Pablo recibió de Dios un aguijón en la carne, una circunstancia no precisada o alguna enfermedad dolorosa que le debía guardar de enaltecerse. Segunda de Corintios 12, 7 al 10, comprendemos bien que Pablo le había suplicado a Dios Padre 3 veces en oración que le quitara este aguijón, pero la respuesta consoladora de Dios hacia su vida fue: bástate de mi gracia. Después de oír estas palabras, Pablo se sometió bajo la voluntad de Dios y dejó de orar por este asunto. Desde entonces pudo gloriarse de las debilidades, afrentas, necesidades, angustias e incluso gozarse en ella. Estar dispuesto a la lucha. Cuando meditamos sobre la lucha del Señor en Getsemaní, se nos abren dimensiones que no podemos sondear. Pero la palabra de Dios y la historia de la iglesia y quizás también la propia experiencia puede enseñarnos a consistir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra espíritus malignos que se mueven en las regiones celestes. Y esto nos dice el apóstol Pablo, para poderlo vencer es en oración. Por eso nos dice que estemos en todo tiempo orando en el Espíritu y estar constante en la fe creciendo. Bendito es el nombre del Señor. Debemos de estar dispuestos a la lucha. Cuando meditamos sobre la lucha del Señor Jesucristo en Getsemaní, se nos abren las dimensiones que no podemos sondear. Pero la palabra de Dios y la historia bíblica, la historia de la iglesia y quizás también la propia experiencia puede enseñarnos en qué puede consistir para nosotros esa lucha en la oración. Para que no haya malos entendidos, no se trata aquí de la oración desafiante practicada en muchos círculos, donde las personas piensan cosas de que deberíamos de practicar y no va nada con la palabra bíblica a cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Por lo tanto, el Señor nos enseñó a que nosotros oráramos constantemente y que lo hiciéramos bíblicamente. No podemos orar extrabíblicamente lo que no hemos recibido de Dios. Debemos de practicar la oración que recibimos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribió a los colosenses y a su colaborador Epafras, un siervo de Cristo, siempre estaba rogando encarecidamente por ellos en sus oraciones, según Colosenses 4:12. Quiero recordar la historia del misionero David Brainerd, que trabajó entre los indios. Escribió en su diario en el año 1742: esta mañana he pasado 2 horas en mis deberes privados de oración y así he podido agonizar por las almas inmortales más que de ordinario. Aunque era muy temprano por la mañana y el sol apenas brillaba, mi cuerpo estaba lleno de sudor. En su diario, el 29 de julio de 1746, dice así: por la tarde tuve un tiempo bueno de oración en solitario. Supliqué a Dios por mis amados indios para que Él continúe con su obra de bendición entre ellos y noté su ayuda divina en esta lucha de oración. Me costó mucho separarme del trono de la gracia y me puse muy triste porque tenía que irme a dormir. ¿En qué consiste la lucha de la oración entonces? Es obvio, hay muchos comentaristas de diferentes versiones bíblicas y nos dice lo siguiente en Génesis 32:28. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero la lucha en oración no es solamente luchar con Dios, sino también una lucha con nuestra vieja naturaleza, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad. Efesios 6:12. Es una lucha contra
La desgana paralizadora de orar que nos sobreviene a menudo contra el cansancio, contra la premura del tiempo, los trabajos, contra la fantasía repentina, los viajes soñados, muchos dardos que el enemigo lanza a nuestras mentes y pueden estorbar o quitarnos deseo de orar cuando estamos sometidos en la presencia de Dios. Así, muchos hombres y mujeres sufrieron ataques y dardos del maligno en sus vidas. Toda la mañana, dice, estuve orando y estuve un tiempo de fervor, de rodillas delante de mi Padre, porque me sentía afligido. Esto lo dijo el misionero Jim Elliot hace muchos años atrás en sus historias y en sus apuntes bíblicos. La mayoría de los lectores de la Biblia tendrán luchas para poder leer la Biblia. La mayoría de las personas que son hombres y mujeres de oración tendrán desgano, tendrán aflicciones, tendrán pruebas, le faltarán fuerzas para orar. Pero Dios nos dice que en Él podemos vencer. Carlos Spurgeon dice que debemos de ser como las águilas y remontarnos a las alturas. La palabra de Dios en el libro de Isaías nos dice de que seamos como las águilas, que en el Señor tendremos nueva fuerza y podremos volar como las águilas. La lucha de la oración contra el viejo Adán dentro de nosotros es una declaración de guerra a las huestes espirituales de maldad a nuestro alrededor. Estos enemigos solamente los podemos vencer si velamos y oramos con la fuerza que da Dios. Mateo 26:41. La lucha del Señor en el Getsemaní es la última escena de oración de nuestro Señor que los discípulos advirtieron, aunque a distancia. Las oraciones del Señor en la cruz no las vivieron los discípulos. Puede ser que Juan haya oído él mismo alguna de las palabras de Jesús, anotándola después en su evangelio, según San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Es el único discípulo que hallamos cerca de la cruz. Todos los demás discípulos habían huido después de la captura de Jesús, o como Pedro, observaron desde lejos lo que ocurría para ver el fin. Mateo 26:58. No como seguidor, sino como observador temeroso y curioso que pocas horas más tarde le negaría, maldiciendo y jurando. Delante del Señor estaba el camino solitario a la cruz del Gólgota, y en este camino ningún discípulo pudo seguirle, desamparado de las masas que gustaron su favor, maltratado, azotado, cubierto de escarnio y pavor, coronado de espina, con sorna, lo maltrataron, lo azotaron, le hicieron escarnio y pavor. Bendito es el nombre del Señor. Cristo fue traicionado, negado, azotado por sus adversarios que le injuriaban y le rodeaban. Así fue a la cruz. Y así cumplió su misión, siendo un hombre lleno de amor, de misericordia, un hombre justo y obediente. Entonces comenzó la hora más oscura de la historia de la humanidad, en la que Jesucristo fue hecho pecado y castigado por nuestra culpa, en la que fue desamparado por Dios, haciéndose nuestro fiador y sustituto. Son insondables para nuestras mentes estas 3 horas terribles en la cruz, cuando en la mitad del día el país fue invadido por un eclipse solar repentino. Parece como que si Dios corriera una cortina alrededor del incomprensible juicio de Dios contra su Hijo ejecutado, el único hombre exento de pecado, puro, obediente y perfecto, en cuyo bautismo, como ya vimos al principio de nuestras consideraciones, se abrieron los cielos y Dios expresó su gozo y complacencia. Pero ahora, en estas 3 horas en el Gólgota, el cielo parecía estar cerrado. El grito estremecedor de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Aparentemente se extinguió sin ser oído ni contestado en la oscuridad abrumadora que había en el Gólgota. Todo el que pueda creer y comprender el milagro de sustitución confesará lo siguiente:
Bendito es el nombre del Señor. Pero no permaneció la oscuridad en el Gólgota después de las 3 horas de sufrimiento propiciatorio. Oímos el grito de victoria y libertad que en el texto original consiste solo de una palabra. Y la palabra dice consumado es, pagado o terminado, según las versiones de la Biblia que lo traducen. Consumado es San Juan 19:30. Pero las últimas palabras, la última oración de nuestro Señor antes de su muerte, Lucas lo relata en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordemos que su ministerio público comenzó a orillas del Jordán con una oración, y con una oración concluye el Señor su obra para honrar a Dios, encomendando su espíritu a su Padre. No sé si se habrá un incentivo mayor para buscar vivir una vida para la gloria de nuestro Señor con todo nuestro corazón, que considerar la vida y la muerte perfecta de nuestro Señor y Salvador y pararnos a meditarlo. Así es, mi estimado amigo, mi estimado hermano, nuestro Señor fue a la cruz a morir por nosotros. Ante la cruz hubo una excelsa conclusión sobre la cual quiero remarcar. El autor es Isaac Waltz y nos da a conocer un himno muy especial. Y dice: la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Ved en sus rostros, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande, sin igual, en cambio exige todo el ser. Esta es la composición de un himno en honor a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su lucha que tuvo en el Getsemaní. Recuerde, nuestro Señor luchó hasta el último instante, un hombre perseverante. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice: sed imitadores de mí, así como de Cristo. A esto lo dijo el apóstol Pablo, donde él nos invita a que imitemos a nuestro Señor Jesucristo, un hombre de oración, un hombre de poder, un hombre de ministerio, 100% Dios, 100% hombre. Glorificamos a Dios por haber mandado a nuestro Señor Jesucristo a morir a la cruz y por habernos dejado todas las historias bíblicas plasmadas en las Sagradas Escrituras, que son elementos claves para afirmar nuestra fe. Estimado hermano y amigo, yo le invito de que usted, amigo, se acerque a Jesucristo. Jesucristo es la respuesta y usted nada más puede entrar en los procesos de salvación aceptando a Jesús como su único y suficiente Salvador. Estimado hermano, le animo que si ha estado por cualquier motivo desalentado y no ha podido orar, le invito que vuelva al camino y comience a orar en la presencia del Señor para recibir unción y poder sobre su vida. Vamos a orar los últimos minutos para irnos despidiendo del programa La Palabra de la Cruz. Amado Padre, te damos gloria y honra en esta hermosa mañana, Señor. Llena nuestras vidas de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido leída, el mensaje ha sido entregado en los corazones de cada vida, Padre, de cada persona. Allí la presencia tuya, tu poder, tu Espíritu Santo transforme la mente, el corazón. Pon ánimo, pon aliento en aquellas personas que están desalentadas por las dificultades de la vida, Señor. Algunos han dejado de orar, han dejado de creer, su fe ha menguado. Allí, Padre, yo pido que la presencia de tu Espíritu los levante y, como dice tu palabra, diga: el débil fuerte soy. Oh Señor amado, ministra cada vida, cada corazón, rompe cadenas, rompe ataduras, libera la mente, el corazón del hombre, Señor. Levántalo, aliéntale, Señor, a seguir adelante en todo momento en tu camino, porque aquí vamos, Señor, y no es por voluntad humana, sino porque tu mano, tu diestra
nos sostienes, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre eterno. Toda gloria y toda honra sean dadas al Cordero. Si usted quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo, le invito a hacer esta oración de fe. Amado Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que solamente usted puede borrar mis pecados, mis rebeliones, mis errores. Pido, Señor, que la bendición de su Espíritu esté sobre mí, que no se acuerde de mis pecados, de mis errores, sino que los arroje al fondo de la mar. Que me dé una nueva oportunidad, Señor, de desarrollarme y de avanzar en el camino. Reconozco, Señor, y agradezco porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Gracias, Señor, por hacerme tu Hijo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judith Gutiérrez. Será hasta el día de mañana si Dios así lo permite. Dios les bendiga.